Hola amigos, ¿cómo andan? ¿Hablan ustedes? Yo respondo, opino, pero lo importante es lo que ustedes piensan. Vamos. Accepted. Connected. All systems operational. System activated. La primera pregunta de hoy la envía Javier Estrada. Sí, Javier Estrada 11. Me pregunta si creo que debería volver la regla del juvenil a la Liga Fútbol. A ver, Javier, yo soy muy contundente en esto, con lo cual no quiere decir que yo tenga la razón ni la verdad absoluta. No me gusta la regla del juvenil. No me gusta porque elimina la meritocracia y sobre todo elimina que la observación del entrenador atienda también a los chicos que están subiendo. Poner juveniles por vocación propia no hace más que dignificar al entrenador. Ponerlos por obligación limita su función. Yo sé que con esa regla del juvenil se llegó al Mundial de la Sub-20 con César Farías, se llegó también a aquel subcampeonato mundial con Rafael Dudamel. Sin embargo, a la hora de la selección de mayores, los dos procesos que mejor y más han competido hasta ahora, si quieren podemos agregar el del Bocha Batista, pero esos tres procesos, ¿cuántos futbolistas de esos brillaron y jugaron por la regla del juvenil? ¿Y cuántos de ellos brillaron y se sostuvieron en el fútbol venezolano simplemente por ser buenos futbolistas? Yo lo que creo es que hay que modificar la mentalidad, hay que hacer algo contracultural por parte de los entrenadores. Si es joven y es bueno, ¿qué demonios importa la edad? Hay que ponerlo, hay que ponerlo. Además, a los equipos de primera división en una economía de país que todos vivimos, sufrimos, etcétera, les beneficia poner juveniles más que traer importados. Mucho más que traer importados. Sostenerlos en el primer equipo. No todos los equipos, los chamos que tú pongas en el profesional los vas a vender inmediatamente. Y probablemente esos primeros 2 años en copas internacionales no te va a ir bien. No nos ha ido bien en los últimos años tampoco, ¿eh? Pero ya el tercero, el cuarto, que van teniendo más experiencia, puede que te vaya mejor. No lo intentamos o lo intentamos muy poco por no ser terminante. A mí no me gusta la regla. Hay un video en el canal que yo hice con nombres y apellidos de todos los futbolistas que comandaron esos dos ciclos. No metía los del Bocho Batista, pero sí con los que comandaban los ciclos de Farías, los ciclos de Richard Páez, y agregaba cuántos de los futbolistas de esos procesos también juveniles que estos mismos entrenadores, perdón, que Farías y que Dudamel comandaron, llegaron a consolidarse en la selección mayor. Y simplemente lo hice a partir de estadísticas, de números, de minutos jugados, etc. No, más allá, obviamente, de mi opinión. Entonces, para responderte, no, no y no. 1000 veces no. Además, quitaría eso de 6 importados en cancha y 8 en la nómina, porque es contraproducente. En un país que necesita darle oportunidad a los jugadores jóvenes, tengan los entrenadores obligados a ganar, tengan que estar poniendo jugadores importados. La verdad, contraproducente totalmente. Oscar E. Castro R. pregunta qué se puede replicar del béisbol en el fútbol para que mejore. Yo supongo que esto viene por temas de espectáculo. Mira, el béisbol ha hecho un trabajo extraordinario, más allá de que la primera pasión del aficionado deportista del deporte en Venezuela. Ha hecho un trabajo en los últimos años con un departamento de mercadeo que crearon y que lo comanda Miguel López, que tiene toda mi admiración, y todo el equipo de trabajo de Miguel, en encontrar que la gente no solamente va a ir al béisbol porque le gusta el béisbol, sino también tienes que ofrecerle a las nuevas generaciones, a los chicos, a los más jóvenes, entretenimiento alrededor del espectáculo. El fútbol de por sí, a mí que tengo 48 años, me entretiene, y a mí lo que hay alrededor no me importa, pero entiendo que ya yo soy de una generación que pasó. Ya a mí me cautivó el fútbol. Entonces, tienes que hacer cosas como lo que, por ejemplo, a veces se hace alrededor de la Vinotinto, como ese FanFest, aunque el FanFest creo que se hizo poco. Tienes que encontrar actividades extra partido que vayan los días de semana. Tienes que buscar, además,
Si tú te pones a ver los 3, casi 4 meses de temporada de béisbol en Venezuela, no me estoy refiriendo a los grandes ligas venezolanas, sino de béisbol acá, ¿qué predomina en las noticias? El béisbol venezolano. Entonces rápidamente empezamos a pelearnos con los medios. Y yo te preguntaría, el béisbol se juega todos los días, el fútbol no. Entonces, ¿qué está haciendo el fútbol los días que no se juegan para tratar de ocupar espacios en las conversaciones de los medios de cualquier índole, los tradicionales y los vamos a llamarlos los alternativos, ¿no? Y aquí es cuando los gerentes de la liga, de los equipos, tienen que buscar algo. Tienen que buscar algo. Yo, por ejemplo, he mencionado, se ha molestado a alguien como si uno quisiera su trabajo, bueno, es problema de él. Yo he mencionado que se puede hacer con la Vinotinto TV, que se haga de manera sostenida. Los equipos en sus canales de YouTube, en sus redes sociales, no solamente tienen que estar haciendo un invitacional, creo yo, a los partidos, sino dinámicas que atiendan al chamo que tiene 12, 13 años. Al chamo que tiene 12, 13 años. Porque ese niño o niña ya empieza a exigirle a sus padres, llévame a tal lado. Y bueno, de repente el miércoles, el martes, cuando no hay partidos entre semana, insisto, tratar de encontrar esas dinámicas. Son muy sencillas porque ya están todas inventadas. Así como esto que yo estoy haciendo ya estaba inventado, también pasa con eso, ¿no? Entonces encontrar, y no es acercarlos a la comunidad solamente con que vayan a hacer no sé, vayan a escuelas, a liceos, a barrios, no solamente eso, sino también toda la parte comunicacional. Yo creo que por ahí se puede aprender mucho del béisbol y sobre todo, yo creo que es abrirse a ideas nuevas. A mí no me gustan los espectáculos del medio tiempo. A mí, nunca me gustaron. Pero ¿quién demonios soy yo? Vamos a estar claros. Entonces, ahí es cuando uno puede decir, bueno, el espectáculo del medio tiempo, cómo hacerlo de una manera mucho más que se haga viral, por ser concreto en la idea. Entonces yo creo que hay muchas cosas que se pueden aprender sin lugar a dudas. Y esto no quiere decir que todo lo que se hace en el fútbol venezolano esté mal. No, a mí no me van a encontrar en esos extremos. Simplemente establecer que hay un campo por explorar muy, muy amplio. En esta ocasión, Kamal Guinaglia pregunta, ¿por qué es tan importante clasificar al Mundial, pero no la mejoría del fútbol? ¿Sabes que este es un tema interesante, Kamal? Muy interesante. Aquí siempre hemos tenido la costumbre de construir la pirámide o la casa, mejor dicho, desde el techo hacia las bases. Mi opinión es que clasificar a un mundial, el escenario ideal sería que esto fuera consecuencia de todas las mejorías que se han dado en el fútbol interno. El caso venezolano no es así. No es así, por eso lastimosamente nos parecemos mucho al fútbol boliviano. En este caso hay una ilusión, yo no puedo decirte si esto después se va a transformar en real o no, porque el futuro no lo puedo ver, de que la clasificación al mundial va a traer como consecuencia un aumento competitivo, un aumento de seguimiento local e internacional del fútbol venezolano. Hay varios aspectos ahí que yo puedo cuestionar. Cuando se realizó la Copa América Venezuela 2007, la aspiración era que tras el torneo el venezolano se enamorara más de su propio fútbol. Y ese torneo apertura siguiente sí vio un aumento en la asistencia a los distintos estadios. ¿Y por qué digo distintos? Porque en el clausura, el Deportivo Táchira de Carlos Maldonado tuvo una cantidad de jornadas invicto y obviamente eso trajo como consecuencia un aumento de asistencia en Pueblo Nuevo. Pero cuando nosotros empezamos a ver los torneos subsiguientes, nos damos cuenta de que todo volvió a su normalidad. Que, por ejemplo, cuando el Deportivo Lara de Eduardo Zarago compitió y ganó, ahí en Lara hubo un aumento de asistencia al estadio impresionante. Lo mismo pasó cuando el Mineros, por ejemplo, de Richard Páez. Pero sostenerlo en el tiempo no va de la mano con ir al Mundial. Y lo segundo, el fútbol no mejora por decisiones mágicas. No se hace más competitivo por arte de magia.
eh, pareciera que se entiende o se acepta que todos aquellos ingresos que vayan a entrar a la Federación Venezolana de Fútbol tengan que estar destinados a una cantidad de cosas que, por otra parte, los clubes deben comandar. Y deben comandar porque ellos son los dueños de sus propios procesos, pero no son los únicos. La federación obviamente tiene que ayudarlos. Pero esto no es así. Yo no creo que sea así, lastimosamente. Y yo creo que la clasificación al Mundial, más allá de lo que puede representar, y digo puede en potencial, está más referido a nuestra propia autoestima como sociedad, porque al final somos el único país de Sudamérica que no ha ido al Mundial. Y más allá de que dentro de la selección, dentro de la federación, se hayan planificado cosas alrededor de las selecciones, esto no va de la mano con la planificación que hacen los clubes, por razones muy sencillas. La federación recibe más dinero que los equipos. En los equipos cambian de entrenadores cada 6 meses, cada 4 meses. Se han dejado llevar por una cultura resultadista y por ende hoy en día son muy pocos los clubes que sostienen procesos que al mediano plazo les den buenos resultados. En la federación se han mantenido algunas cosas que se hicieron en tiempos anteriores, como la tranquilidad del futbolista, los premios, los buenos viajes, los hoteles, tranquilidad con el entrenador. Eso, en cuanto a los clubes, es muy difícil encontrar. Entonces yo no sé, te soy muy sincero, porque no lo tengo claro, no veo el futuro, cuánto nos va a ayudar a la Liga FUTB que clasifiquemos, porque rápidamente sabes que te van a decir, no, es que ahora sí van a empezar a ver la Liga FUTB desde afuera y entonces vamos a exportar futbolistas a otras ligas. Ya va, que yo veo equipos bolivianos, por ejemplo, en el último tiempo el Bolívar compitiendo en Copa Libertadores. Eso no quiere decir que van a vender más jugadores. Que lo ves en otras ligas, lo ves en Costa Rica, por ejemplo. Costa Rica fue al Mundial en el 2014, llegó a cuartos de final. ¿Y cuántos de esos futbolistas llegaron a otras grandes ligas y se sostuvieron? Entonces no es lineal todo esto que pasa en el fútbol. Obviamente uno quiere que la selección... ¿Tú te imaginas lo que sería que Venezuela esté en un mundial? Para todos los que trabajamos en esto, ustedes que son los aficionados, etc. Nos volveríamos locos durante un mes. Un mes y todo lo que dure la participación de Venezuela en el mundial. Pero las soluciones mágicas a mí no me gustan. A mí no me gustan. Johnny Rodríguez 535. Me pregunta, bueno, además de saludarme, gracias Johnny. ¿Cuál estadio quisiste ir y no pudiste? ¿Y cuál fue el mejor estadio que fuiste? Uf. A ver, no es fácil. No es fácil. A ver, por ejemplo, fuera de Venezuela. Porque a mí en Venezuela el mejor estadio me sigue pareciendo el Metropolitano de Caudare. Mejor estadio como infraestructura. Te pudiera decir fuera de Venezuela, el estadio de Boca se mueve. No hay ningún lugar a dudas. El estadio de Boca se mueve. Te pudiera decir que un clásico Central Newell's o Newell's Central en ambos casos es una cosa impresionante a nivel de estadio, por lo que se vive dentro del estadio. Racing Independiente a mí me conmovió mucho, pero a nivel de estadio, que sea imponente, no sé. A ver, te pudiera decir que el estadio del Bayern Múnich es una cosa increíble. Es una cosa increíble. Es increíble. Increíble. Por otra parte, te pudiera decir que el estadio del Olympique de Marsella te hace vivir los partidos de una manera diferente, aunque no es uno de esos estadios que resalte por esta cultura desde hace muchos años, que se ha instalado en los estadios. El Amsterdam Arena me parece que es un estadio hermosísimo, increíble. No conozco el nuevo Bernabéu, yo trabajé yendo al Bernabéu temporada y media, 2 temporadas, pero era el Bernabéu que todos conocimos antes de estas refacciones. No es un estadio imponente, ni siquiera por el público, lo mismo me pasa con el Camp Nou, para que no digan que no son estadios que el público te lleve a... El estadio de River Plate, siempre fue imponente, pero yo lo conocí con la pista de tartán, no conozco la nueva
no he ido desde que lo renovaron, ¿no? Te pudiera decir que Sevilla, dentro del estadio, Sevilla y Betis se viven los partidos de una manera impresionante, impresionante. Pero hay un estadio que a mí me encanta, es muy chiquito, muy antiguo, se debe estar cayendo porque se ve que nunca le meten mano, es el del Rayo Vallecano en Vallecas, en Madrid. A mí, por Dios, ese estilo de estadio es el que se debería replicar en el fútbol venezolano, entender que nosotros tenemos que tener estadios pequeñitos, pero esos. Y por ejemplo, de los estadios que no conocí, que me hubiera gustado ir a Old Trafford cuando el Manchester United era una cosa impresionante. Cuando el Manchester United era uno de esos equipos que mandaba en Europa. Yo creo que ese es el que más me hubiese encantado ir en ese momento. Bueno, el estadio del Athletic Club de Bilbao es hermoso. Es hermoso. El de la Real Sociedad es extraordinario. Pero si yo hubiese... Ese que me quedó la espinita fue precisamente el de Old Trafford, cuando el equipo era aquel equipo de Sir Alex Ferguson, Paul Scholes, Ryan Giggs, David Beckham, todos esos futbolistas extraordinarios. Ese es el que me quedó. Walt.che me pregunta ¿cómo aprendiste fútbol y cuál sería el camino para que uno aprenda? Bueno, Walt, primero gracias por dar por sentado que yo sé de fútbol. Yo creo que ese es un concepto muy amplio. Yo creo que saber de fútbol es saber del reglamento y saber de jugadores. De reglamento tratamos de saber quienes trabajamos en esto y de futbolistas es muy difícil. ¿Por qué? Porque no ves todos los futbolistas del mundo, no los ves. Entonces, obviamente, cuando te toca ver un partido por trabajo, tienes que sentarte a revisar los jugadores, pero también entendiendo que juegan en otro contexto y cuando los ves dentro del equipo que te toca hacer, entender que todo cambia, que todo fluye. Tener muy presente a Heráclito con aquello de que todo cambia, ¿no? Bueno, Heráclito lo estableció de que en las mismas aguas nunca te bañarás porque ni las aguas son las mismas ni nosotros somos los mismos. Mi recomendación siempre cuando me hacen esta pregunta, recomendación, sugerencia, no consejo, es, estamos en contra de mi profesión, cuando veas los partidos de fútbol, primero trata de ir al estadio. Trata de ir al estadio. Segundo, si no los ves en el estadio, porque bueno, estás viendo ligas de otro país, quítale mucho volumen, probablemente todo volumen, a la transmisión. El fútbol tiene mucho más de lo que nosotros vemos que de aquello que nos cuentan. Entonces, obviamente, hay cosas que vas a ver, vas a sentir y anótalas en ese momento para que vayas teniendo esas anotaciones propias de quien observa el juego con otra intención. Después, ¿qué me pasó a mí? ¿Qué me pasó a mí? Porque tú me lo estás preguntando. Yo no sé si en otras... Hay algunas facetas de la vida que yo he sido muy curioso. En la lectura, en la música, en el fútbol, en el béisbol, en cosas de la cultura, en otras no, por ejemplo. Nunca fui muy curioso en cuanto a la química. No lo fui. Y entonces, siempre fui preguntando, siempre fui cuestionando. Preguntando, pero no desde yo tengo la razón y entonces confírmame tú que yo la tengo. No. ¿Por qué pasan estas cosas? O yo tengo esta idea. Yo, por ejemplo, con el profe Manuel Plasencia, para darte alguna referencia en Venezuela, con Noel San Vicente, con Richard Páez, hoy en día con entrenadores como, con muchos preparadores físicos, Rodolfo Paladini, Marcelo Geraldini, José Campofiloni, Javier Milán, son muchos los nombres, les preguntaba, y desde la pregunta básica, ¿y por qué entrenaron de esta manera? O creo que están haciendo esto por esto, me equivoco, tengo razón, tengo algo de razón. Y después tuve mucha suerte, de que en un momento de gran frustración volví a la escritura, empecé a escribir mucho en mi blog, apareció un amigo, Iñaki García, me ofreció escribir en su blog en España, y a partir de ahí se me abrieron muchas puertas de interactuar con gente del fútbol español, en un momento en el fútbol español estaba muy arriba, y con el fútbol español no solamente me refiero a la selección, sino también a clubes, y acercarme a entornos, fundamentalmente en torno del Fútbol Club Barcelona y en torno de la Real Sociedad, en los cuales pude seguir preguntando. Obviamente todo eso hoy en día se consigue en libros, yo he publicado cosas de esas, pero si quieres, la verdad es que hoy en día hay mucho conocimiento
en Internet. A mí me sirvió mucho la red social X, antiguamente Twitter. Hoy en día, como ustedes verán, por más que yo la publicito, la mía, mi cuenta, perdón, la utilizo muy poco. Creo que se ha convertido en una zona de trincheras en las cuales se argumenta poco y se grita mucho. Hay muchos libros que te van a llevar a tener conocimiento que después puedas, porque hay un conocimiento que está en el libro, pero que tú después tienes que ir a los entrenamientos, ir a muchos entrenamientos o a los partidos y ver esto va de la mano, esto no va de la mano, preguntarle, insisto, a los entrenadores, a los preparadores físicos, hablar con los jugadores, a ver qué sienten, qué van sintiendo, para que te alejes, por ejemplo, no sé, la típica de Messi cuando hace un gol maradoniano y te dicen, ¿y qué sentiste? ¿Pero qué demonios va a sentir? ¿Qué demonios va a sentir si está jugando, está haciendo? Ah, por Dios. Yo he preguntado otras cosas, no porque mis preguntas sean más importantes, sino porque mi intención era tratar de acercarme a lo que pasa en el juego. Pero eso, si realmente te da curiosidad el juego, hoy en día cuando te vas a... hoy en día hay muchas webs de cursos de entrenadores, yo hice los míos, pero te vas a encontrar con expositores en redes sociales que te van a sugerir contenido, libros en los cuales, que no sean biográficos, sino libros en los cuales los entrenadores te vayan contando cosas. Te insisto, a mí me sirvió mucho, o me abrió mucho los ojos, acercarme a todo ese entorno de Paco Seirulo, de Joan Vilá, de Juan Manuel Lillo, que más allá de la relación que yo pueda tener con ellos, todo aquello que ellos han ido planteando durante los años fue lo que me abrió los ojos. Y no lo tengo como una verdad absoluta, lo tengo como la luz que me guía en el camino mío por tratar de entender, por tratar. Pero eso es lo que yo te puedo recomendar. Yadis ZT me pregunta, ¿quién es tu crush y por qué Demi Moore? Entre Hagi y Stoichkov, ¿a quién escogerías para tu Dream Team? Voy por la segunda parte, o por tu segunda pregunta. ¿Sabes qué pasa? Que para mí Hagi era una cosa de locos. Yo entiendo que Hagi ni en el Barça, ni cuando jugó en equipos grandes, no terminó de demostrar todo su talento, pero es que aquella selección de Hungría del 94 a mí me mató, me mató. Stoichkov es todo lo que estaba bien en el Dream Team de Cruyff. Pero mi preferencia es Hagi, mi preferencia es Hagi. Por Dios, qué jugador el rumano. No sé, no te conozco, Yadis, pero me da la sensación de que conoces alguno de mis gustos, por eso de Hagi o Stoichkov. A mí Hagi, Jica era una cosa extraordinaria. Incluso hasta en el Mundial de 98. Yo estudiaba Derecho en ese momento. Estábamos con 3 amigos estudiando. Si no me falla la memoria, jugaba Rumanía e Inglaterra. Si no me falla la memoria. Se fue la luz y tuvimos que irnos hasta el pueblo de Latillo, en Caracas, a encontrar un lugar en donde terminar de ver el partido. Por supuesto, creo que manejé yo. Conduje como un loco desaforado, esas idioteces que uno hace de más joven. Éramos 3 amigos, uno vive en Portugal, el otro falleció. Yo no me perdía partidos de Hagi. Era una barbaridad lo que hacía con la pelota, los pases gol, la pelota parada. Ese gol que le hace a Colombia, tú ves la repetición, el Mundial del 94, y creo que la pelota no gira mucho, era una locura Hagi. Entiendo que para el Dream Team lo mejor era Hristo Stoichkov. No estamos comparando posiciones, sino lo que le daba al equipo. Pero, no, por Dios, Jica Hagi. Creo que voy a ver videos de Hagi un rato. Demi Moore no es mi crush, mi amor platónico. Yo soy de otra época. Mi amor platónico no fue nunca Demi Moore. Siempre me pareció una mujer guapísima, hermosísima y mejor actriz de lo que en su momento le daban crédito. Hoy en día creo que la reconocen más. Pero no, te voy a decir, por ejemplo, mi amor platónico durante mucho tiempo ha sido, porque se sostiene, una locutora británica de BBC Radio que se llama Jo Whiley. Jo Whiley obviamente es bastante mayor que yo, me sigue pareciendo de las mujeres más hermosas que he visto en toda mi vida. Tiene una sonrisa, una vibra. Además, es conductora de programas musicales. Hoy en día hace unas giras por Inglaterra, ella es británica, por una gira de música de los años 90 y 2000, ella haciendo de selector, no de DJ. Me encanta. Creo que eres más joven que yo, por verte una de las mujeres más jóvenes hoy en día que puede ser eso que tú dices, Paris Jackson, la hija de Michael Jackson, me encanta. Entre la música,
los tatuajes, la actitud de ella, sí, pudiera ser que... Pero es más joven que yo y no sé con cuál de las dos tengo menos chance, pero estoy seguro que con ninguna. Mi querido Max Blom me hace dos preguntas y porque te quiero tanto, las voy a poner. Primero, ¿el Bocha es bilardista por estrategia o porque en Venezuela no hay espacio para más? Y la segunda, y por eso las uno, ¿qué tanto daño le ha hecho el resultadismo al fútbol venezolano? Voy con la primera. Ya no creo que Batista sea bilardista. Porque el resultadismo es algo que tienen todos los entrenadores. Todos los entrenadores quieren ganar. Ahora, el resultadismo como el ganar como sea, tampoco fue bilardista. Eso... Hay mucha cosa hay mucha leyenda alrededor de lo que fueron Menotti y Bilardo. Después por privado te voy a recomendar un libro. Es que digo por privado porque no lo veo aquí. Pero creo que se llama Menotti versus Bilardo, hecho por dos muy buenos periodistas que desmitifican mucho y colocan todo en su sano lugar. Es decir, fue mucho más enfrentamiento de dos bandos de prensa que realmente el enfrentamiento de Bilardo y Menotti. Es cierto, y lo dijo Menotti alguna vez, eran dos maneras de entender la vida. Pero si tú ves, por ejemplo, el huracán de Menotti era una cosa extraordinaria. Pero si ves su selección del 78, aquella selección, más allá de querer siempre protagonizar el juego, querer atacar, etc., es una selección que no juega del todo bien todos los partidos. La selección, el Estudiantes de Bilardo del año 82, antes de que asuma la selección, es una maravilla. Juega con 3-10, pero era una cosa extraordinaria. Y la selección de Bilardo del 86, más allá del discurso de Bilardo, ganar como sea, mentira, se dio el lujo de colocar a Maradona de falso 9. Entonces yo no creo en ninguno de los dos extremos de ambos entrenadores. Me ha tocado estudiarlos y una cosa es el discurso y otra cosa es lo que hacían en la cancha. Ponte a ver, el 5 de Bilardo era el Checho Batista. El 5 de Menotti fue el Tolo Gallego. Futbolísticamente, en cuanto a cualidades, Batista era mejor jugador. O sea, tenía más registros, más recursos. Ahora bien, yo creo que Batista en los últimos tiempos está en modo supervivencia. Lo contrataron para lograr algo. Él creyó en un momento dado que podía hablar de otras cosas, como un equipo compacto, o por lo menos como me dijo a mí, que para él los mediocampistas eran muy importantes, etc. Esto no quiere decir que mienta, ¿eh? Pero yo creo que él está en modo supervivencia, sobre todo después del terrible 2024. Y está buscando, y se la va a jugar de esta manera, con un equipo que trate de defender muchísimo en bloque, que repliegue bastante y cuando le toque avanzar, hacerlo con contragolpes. Modo supervivencia. Le quedan 2 partidos, no puede cambiar cosas. No es un tema de resultadismo, creo que es supervivencia, que son dos cosas distintas. Y volviendo al resultadismo, lo que mencionas de cuánto daño le ha hecho el resultadismo al fútbol venezolano, yo creo que mucho. Te voy a explicar por qué. Es cierto que cuando tú armas un torneo, te voy a explicar por qué creo eso. A veces me como algunas palabras. Cuando tú armas un torneo de caso Primera División de Venezuela, obviamente todos quieren quedar campeones. Solo uno lo va a poder hacer. Pero en esa obsesión por quedar campeón y poder obtener un cupo a las copas internacionales, muchos de los equipos venezolanos han olvidado cuál es nuestro contexto. Y nuestro contexto es el del fútbol venezolano, uno que requiere de mayor atención a poner chamos, a darles minutos, a formarlos en primera división, a que la primera división sea más competitiva. Más competitiva no quiere decir que los 12 equipos o los 14, como en la actualidad, quieran ganar, siempre van a querer ganar, sino cómo lo podemos hacer más competitivo desde lo que le damos a los futbolistas. Se ha invertido mucho más en la primera división que en la formación. Esto va a ser siempre así, pero la diferencia entre lo que se pone en primera económicamente y lo que se pone en las categorías infantos juveniles ha dejado una brecha muy amplia y hay que ir hacia abajo, hay que ir hacia abajo. Y sí, ese resultadismo nos ha hecho mucho daño. Sí, los equipos ganan su campeonato y después llegamos en los últimos años a los torneos internacionales y nos pasa lo que nos pasa. Y este año me ha dado la sensación de que pretendieron solucionarlo con traer más importados, y a las pruebas me remito. No funciona. Yo creo que el fútbol, a mí eso del como sea, me parece una
A ver, es como el Mano Tengo Fe. El Mano Tengo Fe a mí me parece la campaña publicitaria más extraordinaria de los últimos 15 años en Venezuela y la más extraordinaria en la historia del fútbol venezolano. Pero es una campaña publicitaria, no habla de fútbol. De fútbol es otra cosa. Entonces, por ejemplo, cuando a mí en la etapa de Farías me pegaban mucho porque yo cuestionaba eso del cuchillo entre los dientes. Hay que jugar con el cuchillo entre los dientes. Primero que eso lo decía, lo han dicho otros entrenadores. ¿Y qué dice eso de fútbol? Que hay que poner actitud. ¿Qué me quieres decir? ¿Que los futbolistas no tienen actitud? Claro que la tienen. Tenemos que hablar de juego, tenemos que hablar de cómo vas cómo quieres jugar tu equipo, cómo quieres salir desde atrás cuando puedas salir con el balón dominado y cuando no puedas hacerlo, ¿qué vas a intentar? ¿Dónde están las ventajas que quieres generar? ¿Dónde están los espacios que quieres crear? ¿Hasta dónde vas a intentar el repliegue? Un sinfín de cosas que podemos hablar. Pero sí creo que el resultadismo nos ha hecho mucho daño como cultura y sobre todo a la hora de entender el juego. Daniel Carvajal, 56. Saludos, Dani. Gracias por tu saludo. ¿Qué espero del Deportivo Táchira sobre los buenos fichajes que ha hecho? ¿Crees que es la hora de que sí pueda competir en Libertadores? Y se cortó el resto de tu pregunta, Dani. Mira, yo creo que el fichaje más importante es el de Cariaco González. No te voy a decir que venga en plenitud de condiciones porque Cariaco en el último tiempo no estaba bien en Colombia. Pero ¿por qué siento que el más importante es el de Cariaco? Nosotros en la temporada anterior, lo que veíamos del Táchira era que fallaba ocasiones de gol. Ok. Sin embargo, yo siento que un equipo lo que debe hacer, aún en esas circunstancias, es crear más situaciones de gol. Más. Si mi delantero no es Salomón Rondón, que hasta que se inventa las ocasiones de gol, bueno, entonces llenemos a mis delanteros de ocasiones de gol, que van a fallar, pero los otros las van a meter. Juegan el profesional. Aun cuando el rendimiento nos parezca pobre, son profesionales. Entonces yo creo que Cariaco, si las lesiones lo permiten, y hay que ver obviamente qué es lo que va a intentar el flaco Pérez Greco, va a ser el gran socio de Coba. Va a ser el gran socio, obviamente cada uno a distintas alturas, hay momentos en que coincidirán en el campo, pero a mí me parece que Cariaco es un futbolista que además por su inteligencia puede también descargar hacia las bandas, puede dar el pase gol, tiene disparo de media y larga distancia, pero hay que ver cómo está futbolísticamente y sobre todo que, pensando en la Libertadores, que es lo que me estás preguntando, que esta parte, este torneo de clausura le sirva a Cariaco para ir acostumbrándose a la vida en San Cristóbal, al equipo, a lo que quiere el técnico, a la manera de entrenar, etc. Pero para mí es un refuerzo muy interesante, aunque yo no puedo prever si va a rendir o no, porque el futuro nunca lo veo. Pero para mí en teoría le da a Táchira un salto cualitativo muy importante. Franklin Beckles, ¿qué se está haciendo bien en el fútbol? Mira, Franklin, te voy a decir que la inversión que se está haciendo en las sedes de los clubes, en las casas club, como se decía antiguamente, porque eso no se hace solamente pensando en competir en primera división inmediatamente, sino eso ya es una planificación a mediano y largo plazo. Eso es dotar de infraestructura a tu club, es permitirle a tus categorías infantos juveniles que entrenen, digamos, de una manera más concentrada en cuanto a lugar, que además tengan mayor apoyo, y eso me parece a mí fantástico. Hay equipos que ponen juveniles, hay equipos como por ejemplo Monagas, en el último tiempo eso se está haciendo muy bien. Táchira ha sido competitivo, yo siendo Táchira le daría más oportunidades a algunos juveniles, pero eso soy yo que no tengo ni voz ni voto en la economía. Tengo mucha ilusión por como me han hablado de Ernesto Müller en gente que lo conoce, por los cambios que pueda llevar a cabo. Creo que además los campos han mejorado y eso también es importante. La reducción de equipos en primera división a mí me pareció muy positiva, muy positiva. Eso de tener 18 o 20 equipos era un delirio. Yo igual lo llevaría a 12, pero es un tema mío, es un tema mío. Y yo creo que hay equipos que a partir de la apertura, de la apertura 2026, que se dice y suena lejos, pero no está tan lejos, van a apostar más por chamos. Van a apostar más por chamos. Fíjense una cosa, en esa sub-17 que está comandando Osvaldo Vizcarrondo,
Todos esos chamos son del fútbol. Es cierto que después ha llamado a algunos que están afuera para observarlos, etcétera, pero todos esos chamos son del fútbol. Yo creo que Osvaldo le está dando a esos chamos un crecimiento impresionante y los está dotando de una serie de variables en su recorrido que son importantísimas. Pero esos chamos también vienen de los equipos del fútbol. Entonces, claro que se han hecho cosas importantes, ¿no? A mí los extremos no me van a encontrar. La formación, en los últimos 20 años se ha invertido más en la formación. Yo creo que todavía hay que meter una mayor cantidad de dinero, pero claro que se han hecho cosas positivas. Lo que pasa es que a veces se toman medidas que van en contra de lo que los clubes mismos han adoptado. Y lo toman ellos mismos. Ellos son los que llevan la Liga Fútbol. Y voy con el tema de los 6 importados en cancha y 8 en nómina. Eso va en contra de toda la inversión en niños y en juveniles. Pero siempre hay cosas positivas. Siempre hay cosas positivas. Miguel Ángel García Olivo me pregunta cuáles creo que son las fortalezas de nuestra liga. Porque algo bueno debe tener. Yo creo, Miguel Ángel, todo eso que estaba mencionando anteriormente. En los últimos tiempos se ha invertido más en la formación de los futbolistas. Creo que en los últimos tiempos han llegado entrenadores que pueden tener algo de curiosidad y de atrevimiento para intentar, como se diría, ser más atrevidos en el juego. Hay entrenadores muy curiosos que quieren además conocer métodos de entrenamiento en otros lados. Yo creo que las instituciones, esta inversión que se está haciendo en las sedes es importante porque ¿para qué voy a invertir yo en mi casa si me voy a ir a los 6 meses? Yo creo que el mensaje es, bueno, poco a poco, sin compararnos con Brasil, Argentina, estamos armando una cantidad de sedes y de infraestructura que va a ayudar al desarrollo del fútbol infanto-juvenil. Nosotros vemos que Uruguay compite permanentemente. Uruguay no tiene esas infraestructuras, no las tiene. Entonces yo creo que por ahí van cosas muy interesantes que se están haciendo por parte de la directiva. Y ustedes saben que yo no trabajo en ningún equipo. Si yo les cuento esto porque es lo que yo creo. Eli Acar 2. Sería bueno hacer un programa que relacione el fútbol de rock como fenómenos sociales. Sí, estaría muy interesante, Eli. Fenómenos sociales, culturales, como hechos culturales cada uno. ¿Qué me pasa? Que en los medios venezolanos es difícil hacerlo en YouTube. Yo todavía estoy buscando la manera de poder colocar algunas cosas de rock y que no me lo tumben por copyright, pero es una idea que tengo de hace tiempo, pero tengo que encontrar la manera. Tengo que encontrar la manera. Fíjense que yo les decía que próximamente vienen cambios en el canal, vamos a hacer más live, creo que vamos a estar haciendo uno los fines de semana. Dejo, o sea, por ahí, no sé si la vamos a hacer hoy porque el tiempo apremia, pero sí la semana próxima seguro. Y por otro lado, hay otras dinámicas y esa es una, porque al fin y al cabo yo creo mucho en el rock como fenómeno cultural y fenómeno social y obviamente también en el del fútbol. Así que ya vendrán esos cambios pronto. Y por último, otra de Franklin Beckley, que yo he dejado para el final, debería ser parte del trabajo de un cuerpo técnico extranjero personal local para que así haya transferencia. Más que transferencia, yo creo que lo que debería haber es esas conversaciones propias de un cuerpo técnico, ¿no? En el de la Vinotinto está, por supuesto, que yo recuerde, hay un solo venezolano en el cuerpo técnico, que es Rosales, el entrenador de porteros. Pero a mí me gustaría, pero tampoco es una cuestión lineal por el hecho de que, a ver, te lo pongo de otra manera. El hecho de que yo me siente todos los días a hablar con los Rolling Stones no me va a llevar a mí a entender su proceso. Puede que me lleve a que yo lo narre, pero no entenderlo. No es lineal. No es lineal. Pero lo que sí me queda claro es que el pasaporte no determina la efectividad o la idoneidad de un cuerpo técnico, como tampoco la de un jugador. Y por otro lado, sí me hubiese gustado que más que tener venezolanos en el cuerpo técnico, que el cuerpo técnico de la Vinotinto participara en más conversatorios con cuerpos técnicos venezolanos. Eso me hubiera gustado. No por la transferencia del conocimiento, sino porque yo creo que en el diálogo se pueden producir muchas cosas positivas. Y una parte, yo siempre pongo este ejemplo. Aquella Austria extraordinaria de los años 20 tenía como entrenador Hugo Meisel, que en un momento dado le hizo la cruz a determinados jugadores, sobre todo a quien después terminó siendo uno de los más importantes
jugadores de esa Austria. No es poca cosa que se me olvide el apellido. Pero a partir de una serie de diálogos, él terminó cediendo. Matías Sindelar. Bueno, Matías Sindelar era un atacante y por algunas circunstancias Meisel decidió que no jugaba más y en esos cafés de Viena y aquellos diálogos con periodistas, Meisel en una bravuconada dijo, bueno, está bien, aquí les voy a poner a su Sindelar, a su delantero, y a partir de ahí aquella Austria extraordinaria siguió adelante. Así que bueno, me hubiese gustado eso, más diálogos. Bien, y llegamos a la final de esta dinámica. Quiero agradecerles infinitamente que hayan enviado todas sus preguntas. De verdad, ha sido extraordinario compartir con ustedes. Espero seguirlo haciendo los domingos, siempre a partir de lo que ustedes envíen. Lo digo permanentemente, esta dinámica depende de ustedes. Yo no me voy a inventar preguntas ni me voy a inventar cosas. Se los agradezco enormemente. Gracias por estar, gracias por suscribirse, por darle like. Me ayudan un montón y también por enviar sus preguntas. Quédense atentos al canal porque ya esta semana van a venir algunas dinámicas importantes. Mil gracias. Accepted. Connected. All systems operational. System activated.